Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículos 153 al 160. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión, el salmo número 119, lo está leyendo la hermana Diana. En esta ocasión ha leído los versículos del salmo 119, del 153 al 160. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura de esta porción del Salmo número 119. Y vamos a empezar. Como saben ustedes, siempre le pongo un título. En esta ocasión le cambié el título porque el título de este salmo se iba a llamar La aflicción como un elemento purificador de nuestra fe. Pero decidí ponerlo ese título para el sermón de mañana, de 2 de Corintios capítulo 12, que vamos a ver todo, donde vemos un aguijón que tiene Pablo. Y bueno, en este salmo, como usted ya estuve anticipando, casi siempre el Señor vemos que está casi parecido con la prédica, un poco la temática, y es el sufrimiento. Entonces le decidí poner cómo responde usted al sufrimiento, o cómo responde usted a la aflicción. En Juan capítulo 16, versículo 33, hay una promesa segura del Señor que dijo: en el mundo tendréis muchas aflicciones. Es una aseveración que el Señor nos dice que vamos a tener muchas aflicciones. El Señor mismo es el varón de dolores. Y todo aquel que quiera seguir al Señor Jesucristo va a cargar su cruz y va a sufrir y va a padecer. Pablo mismo en una parte en el libro de Hechos dice que es necesario que entremos con mucho sufrimiento y aflicciones al reino de Dios. Y así lo vemos a lo largo de la Biblia, padeciendo y sufriendo todos los que quisieron seguir el camino de la cruz. En el Job capítulo 5, versículo 7, Job dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces vemos la vida de Job, también un hombre que padeció y sufrió. Entonces, dicho esta pequeña introducción, voy a empezar con este salmo, hablando un poquito. Y voy a empezar por el versículo número 153. Dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Lo mismo, una vez más, vemos la temática del salmista, lo mismo, que vemos lo mismo, que él no se había olvidado de la ley, y vemos que por lo menos 3 veces, vamos a ver acá, en esta porción de este salmo, que él dice que lo libre, o lo rescate, de alguna forma dice ahí, por lo menos en los versículos, aparecen 3 versículos que aparece que estos versículos que ustedes si ven ahí, creo que es el 154, el 156 y el 159. 154, fíjese que dice redímeme, creo que dice, aparece en mi traducción. Redímeme. O sea, en el 156 aparece como vivifícame. Y en la otra, el 159, aparece como vivifícame. La idea, vamos a decir, es quiere que lo rescate o que lo salve, ¿sí? Pero es casi siempre la misma temática. Él no se había olvidado de la ley de él. Lo vuelvo a decir porque casi siempre estoy hablando casi lo mismo del Salmo. ¿Cuántas veces las personas, cuando llega el problema, qué hacen? ¿Se acuerdan de quién? ¿De papá, de mamá? ¿Qué dicen?
Se acuerdan de Dios. Hasta un ateo se acuerda de Dios en el momento, en el hecho de la muerte, cuando pasa algo. Pero fíjese, él le recuerda que no se había olvidado de la ley. Mira mi aflicción y líbrame. Fíjese lo que dice, mira. O sea, por supuesto no necesita a Dios que esté mirando, porque Dios no está mirando siempre, pero él dice, mira mi aflicción. Se concentra, cuando usted se golpea, ¿qué es lo que más le duele? El dolor de usted. Entonces está concentrado en su dolor. Mira. Después dice, presta atención, está diciendo, mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Entonces, amados, la idea es que quería hablar en el día de hoy, un poco la temática, es tarde o temprano, amados, la aflicción va a llegar, el sufrimiento va a llegar. Usted puede decir que no. Escuche, ni siquiera, pasa que vivimos en un mundo pseudo cristiano donde vamos a decir que usted es un campeón, usted el Señor lo libra de todo, usted puede reprender demonios, puede sanar enfermedades, así están las dos iglesias. Pero vamos a ver que incluso como mañana, Dios puede permitir en su providencia aflicciones y sufrimiento de alguna forma purificadora para fortalecernos. Y va a llegar, téngalo por seguro. Este hombre buscando la ley de Dios, buscando los mandamientos de Dios, le vino la aflicción. Imagínense, y eso fue, vamos a decir, de alguna forma lo que a él lo sostuvo en ese momento de dolor. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? En la palabra de Dios, estaba afirmado. Entonces, esa es la petición. Quiere que de alguna forma el Señor lo vivifique o lo fortalezca, lo reavive, lo levante. Ayúdame. Ya lo vivimos viendo en la misma temática todos los sábados. ¿Cuál es? Bueno, el fortalecimiento por medio de donde llega, de la palabra de Dios. Entonces está diciendo eso. Fíjese, en 2 Corintios, que vamos a tener que ver mañana, o sea, en el sermón, creo que es, a ver si lo tengo marcado acá. Yo no sé si lo tengo marcado porque lo tengo para mañana, pero 2 Corintios capítulo 12, y yo tengo que hablar del aguijón de la carne, es un poquito del adelanto, dice 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me lo ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces decía que se gozaba, sigue hablando. Eso es un poquito del texto que tengo que hablar mañana. Tarde o temprano téngalo por seguro que la prueba va a llegar, la aflicción va a llegar. El asunto es cómo va a responder usted. Es como respondemos. Las situaciones llegan para todo. Y cuando sale el sol, cuando sale la lluvia, cuando cae la lluvia, usted ve a alguno y para alguno está lindo, para otro no. O sea, la reacción es diferente. Un chico puede salir a chapotear en el agua y el hombre tiene que trabajar, se molesta porque se va a mojar. Entonces es como reacciona, siempre las situaciones siempre están, es como nosotros reaccionamos ante una situación. Entonces eso, fíjese, mira mi aflicción y líbrame porque de tu ley no me he olvidado, dice él. Él pide, o sea, mire, dice, o sea, ¿qué dice? Le está diciendo, cuando usted dice mira, vos me decís, míralo acá, me decís. O sea, ¿qué me está diciendo? Centra tu atención acá, está ahí. Entonces eso le dice, mira, le está diciendo, concéntrate, mira mi aflicción, le está diciendo el salmista a él. ¿De qué? Le está diciendo, mira la aflicción mía. Ahora si ustedes ven la palabra en el hebreo, yo no me acuerdo, no la busqué bien, pero la connotación de esto, aflicción, escuche, es una palabra que muchos quizás no la pueden entender porque quizás no la padecen. Pero la palabra acá, aflicción, es depresión. Por eso que muchos dicen, no, la depresión no existe. Sí, la depresión existe. ¿Por qué? La persona, en Argentina decimos bajonear, se deprime, pero no al estado que necesita un clínico y pastillas y cosas como pasan en el mundo secular. Pero la persona puede abatirse, mi alma se abate. El asunto es cómo responde. La aflicción está para todo, el sufrimiento está. La muerte está, la persecución, la espada está. El asunto cómo respondemos. Esa es la palabra aflicción, es
depresión, él se deprime, o sea, ya no tiene gozo. Está pidiendo que le devuelva de alguna forma el gozo a él. ¿Por qué? Porque cuando llega la aflicción y el sufrimiento, o usted debe ser muy loco o le gusta el masoquismo que se va a poner contento, ¿no? Pero el asunto es cómo responde. ¿Cómo responde? Bueno, cuando hay un gozo, vamos a decir, para el Señor. Hoy hablábamos que el gozo no tiene que ser falso. O sea, como dice gozado, una vez más digo gozado, que dice Filipenses 4:4, ¿no? Entonces no es un gozo, pero en el gozo en el Señor. Entonces, fíjese como Él está diciendo, mira mi aflicción, o sea, mi depresión, si quiere puede decirle mi angustia, la miseria, ¿sí? Entonces este creyente, vamos a decir, no está libre, ningún creyente, escucha, está libre de la depresión y de la aflicción. Que algunos creyentes sean más fuertes y puedan responder más rápido ante eso es otro asunto. Hay creyentes que por ahí no ese gigante de desesperación o el castillo de la duda no los atrapan. No todos entran ahí. O algunos entran como cristianos y automáticamente tienen la palabra de Dios, pueden salir. Pero está siempre esa depresión, esa angustia. Si no, el Señor Jesucristo nos hubiera dicho, no afanéis. Porque hay la posibilidad de afanarse, de preocuparse, de deprimirse. Si no, el Señor Jesucristo, creo que en Mateo 13, escuche, todo esto es porque está. El asunto es que muchos quizás responden positivamente a esto, pero no significa que no está la depresión, no está la angustia, no está la desesperación, ¿sí? Porque si no, en Mateo 13, yo anoté solamente dos versículos. Mateo 13, versículo 20 al 21, cuando hablé de las parábolas, expliqué un poquito de esto que no voy a explicar. Pero del 13, versículos 20 y 21 dice lo siguiente. Jesús explica la parábola del sembrador, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, escuche, al momento y la recibe con gozo, muy bien, con alegría, bien, aleluya, gloria a Dios, y la recibe bien la palabra, sí, dice. Pero ¿qué pasa? Pero fíjese, pero no tiene raíz en sí, no bajó nunca al corazón. Quizás es una oración o algo que aceptó Jesús con su mente, pero no bajó, fíjese, no hay raíz, sino que es de corta duración. Fue algo emocional, de un momento. Recibió la palabra, una emoción, sí, quizá el predicador fue muy locuaz o hizo una exposición de un sermón, lo que sea, pero fue algo momentáneo, como un sentimiento. Dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces es como reaccionamos. Los sufrimientos, téngalo por seguro que van a llegar, y más en la vida cristiana se multiplican. Es como un banco que tiene usted, algo así, de sufrimientos, o sea, por Cristo. El asunto es cómo va a responder, porque en el mundo, amado, muchos pueden decir que son cristianos hasta cuando llega el sufrimiento, la aflicción, o cuando el Señor dice, dame a tu hijo Isaac, o dame esto, o dame aquí, ya hay sufrimiento, no. Pero mientras esté todo bien, no pasa nada. Entonces, puede ser que llegue un momento de la aflicción, pero fíjese, usted no puede decir como el salmista, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado, amados. Porque fíjese, estas personas, cuando llega el sufrimiento, muchos de ellos se van, y se olvidan. ¿Usted cómo le puede decir al Señor que mire su aflicción cuando por ahí está sufriendo y padeciendo por algo que el Señor no quería que hiciera? Y después está diciendo, me llegó la aflicción, me llegó el sufrimiento. Claro, quizás sea algo que usted sembró y ahora está cosechando su sufrimiento. Creo que en Primera de Pedro, si no me equivoco, esto ya lo vi. Si es en Primera de Pedro, que lo vimos hace mucho tiempo, la epístola esta, en los versículos 6 y 7 dice lo siguiente, escuchen. En lo cual vosotros, él está hablando de que tenemos una esperanza viva nosotros, ¿sí? Pero dice así, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Ven? La forma de responder con qué? Es con alegría. ¿Qué?
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. ¿Eh? Entonces, fíjese, incluso dice que le amamos sin haberle visto. O sea, esa es la fe verdadera. Nosotros podemos hacer esto, vamos a decir, sin haberle visto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin de esto? Y cuando seamos probados nuestra fe, vas a decir, obteniendo el fin de qué, dice lo que dice más adelante, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Téngalo por seguro que la persecución y el sufrimiento por Cristo va a llegar, pero es la prueba, vas a decir, la que va a probar su fe. De verdad, lo va a probar. ¿Y cuál va a ser el fin de obtener de esa prueba, esa fe? Bueno, su salvación. Entonces si yo paso una prueba soy salvo. No, estoy salvo por Cristo. Pero el pasar esa prueba significa que está en Cristo, porque muchos vuelven atrás. Hay malditos apóstatas. ¿Por qué? El sufrimiento, la aflicción y todas estas cosas que hacen que muchas personas dejen. O sea, no les gusta, vamos a decir, el padecer, cargar la cruz. Le gusta un evangelio de la prosperidad. Muchos son como flexibles. No sé si se acuerdan quién es ese personaje del Progreso Peregrino. Flexible. Si este es el camino, entonces me vuelvo para atrás. Pero acuérdense, si fuera sido así, el varón de Dolores hubiera vuelto para atrás ante el sufrimiento y la aflicción. Pero el Señor siguió adelante en su camino. Entonces es un camino que el Señor no se ha dejado a nosotros, incluso de sufrimiento. Pero este hombre era un hombre que se mantenía firme en la ley de Dios. Sabía que iban a venir los sufrimientos, iban a venir las aflicciones, iban a venir la espada, lucha, Satanás, pero dice que todo lo podía en Cristo Jesús que lo fortalece. En Jesucristo somos más que vencedores. Pero no son palabras positivistas, repito esa palabra y con eso, vio eso que dice, soltan un hombre, un grito de guerra y con eso se fortalece y salen a pelear. No, de verdad, cuando estamos en Cristo, el asunto es si estamos en Cristo. Fíjese, porque dijo, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero dijo, pero que Él las había vencido. O sea, en el mundo vamos a estar, el asunto es si tenemos paz. Tenemos paz es el estar estando en Cristo. Las aflicciones seguro que van a llegar. El día de mañana yo voy a hablar un poco del texto que tengo que hablar, pero un poco también de la confesión, le adelanto un poquito, para que ya vayan degustando un poquito, aquello que le encanta un poco lo que es la divina providencia de Dios. En su divina providencia de Dios vamos a ver cómo Dios, incluso el sufrimiento, lo utiliza como un elemento purificador para nuestra fe. Muchos no queremos que venga el sufrimiento. ¿A quién quiere sufrir? No, nadie quiere. Pero vamos a ver que Dios es lo que utiliza. Dios utiliza el sufrimiento, Dios utiliza la aflicción, ¿sí? Si fuera todo, vamos a decir, fácil para una vida cristiana, todos serían cristianos, lo digo hace años, cualquiera podría ser cristiano. Vamos entonces al versículo número 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Entonces le está diciendo, fíjese, mira mi aflicción. Escuche, no es salvación por obra que dice, mira, yo estoy cumpliendo tu ley, entonces ayúdame. Pero de alguna forma, fíjese, usted no puede ir a vivir una vida como quiere y después decirle, Señor, líbrame o ayúdame cuando usted vivió como quería. Dentro de todo, usted si ama la palabra de Dios, va a procurar vivir de acuerdo a la palabra de Dios y uno poder orar. De esta forma uno puede ir, usted no puede decir perdona mis pecados cuando no perdona los pecados de los demás, o no ama a las personas que dice que ame, pero él sí. Fíjese, este hombre dice, ahora que está enfocando en el 154, dice el salmista, ¿qué hace? Mira que apela a la justicia de Dios. Fíjese, defiende mi causa. ¿Qué está diciendo? Bueno, está apelando al juez, está apelando a un abogado que defienda su causa y que lo redimiera. Nosotros como cristianos, por supuesto, ya hemos sido justificados, ya hemos sido redimidos en Jesucristo. Pero en este caso,
vamos a decir, cuando venga una causa, una persecución, una aflicción, algo que venga, nosotros tenemos que ir al Señor, al que juzga rectamente, y es justo, y Él va a juzgar, ¿sí? Hay veces, amados, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado algo durante años, se puede cansar por lo que sea, cada uno nos cansamos en diferentes áreas, pero a mí me pasó lo de Jeremías. En Jeremías capítulo 20, los versículos 7 en adelante, escuchen al 12 lo que dice Jeremías. Jeremías 20, versículos 7 al 12. Dice así: Lamento de Jeremías. Usted tendrá su aflicción, su sufrimiento, por lo que sea, familiares, lucha con pecado. Cada uno tiene un sufrimiento. Pero yo me identifico con esto, amados, hace años. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y me dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor por todas partes, denunciámosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no me prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a lo justo, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amado, a todo ministro que ha predicado, persona que ha predicado la palabra de Dios, podrá entender esto. ¿Cuántas veces se lleva hablando, predicando y no ve nada? Lo único que ve burlas, escarnios. ¿Y cuántos de nosotros los que predicamos en algún momento lo pensamos por la mente, o algunos lo hicimos durante un tiempo? Nos cansamos y dijimos, o por lo menos yo dije, no me acordaré más de él. Me bajé del púlpito. Nadie viene acá. No voy a hablar más en su nombre. Pero ¿qué pasó? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, no pude. Y es así, amados. ¿Cuántas veces, no lo sé qué sufrimiento tendrá usted, pero nosotros muchos oímos la murmuración de muchos, el temor de todas partes, muchos que nos denuncian, a gente que se dice amigo que murmura de nosotros, como decían de Jeremías, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, quizás se engañará, o sea, se equivocará, algo le vamos a encontrar, a ver que se equivoca en la prédica, o algo vamos a ver, quizás tropieza en algo y lo podemos agarrar. Ellos viven una vida totalmente impía, pero si uno se equivoca, dice algo, están ahí, atentos, a ver. Entonces fíjese, igual volvamos al salmista, el salmista lo mismo, fíjese, estaba viviendo una vida apartada para el Señor, pero ¿qué pasa? Tenía siempre que esos perseguidores que estaban junto a él.
Por eso dice así, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Entonces, a que juzga rectamente debemos ir. Y el que va a juzgar, en el versículo 155 dice así. Acuérdense, no sé si está de más decirlo, amado, pero tenemos un abogado, ¿no? Que es el Señor Jesucristo. Es el que defiende nuestra causa, ¿no? Y a Él debemos ir. Versículo número 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus caminos. Ahora empieza a hablar de nuevo de quién. Uno vuelve a hablar de los acusadores. O sea, ¿qué hay para ellos? ¿Por qué no hay salvación para el impío, amados? Porque si están, dice el salmista, lejos de su palabra. Un impío, no es que Dios no está cerca de él, la salvación está cerca, no tiene que buscarla al cielo, acá está ahí nada más. Pasa que el impío está lejos de la palabra de Dios. Dice, lejos están de lo impío la salvación. ¿Por qué? Porque no buscan tus estatutos. El impío no es que no hay salvación y Dios no quiere. Es que el asunto de la salvación está ahí. La persona no quiere saber nada con la palabra de Dios. Eso es lo que sucede. No quieren saber nada con los estatutos de Dios. Ir a la palabra de Dios es ser confrontados. Por eso que no es que no hay salvación para ellos, sino que dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan. Una persona que no busca, va a decir, el Señor, de verdad, por eso Isaías 55 dice que debemos buscarle mientras está acá, pronto podemos ir. El impío no quiere saber nada con la salvación. No quiere arrepentirse de sus pecados. Lejos, ¿por qué está? Porque Dios está apartado del pecador. No quiere saber nada. Por eso con el pecador. Y el pecador no quiere saber nada con la santidad de Dios. Entonces, eso dice el tiempo de buscarlo a Dios. Dios está cercano. Por eso el salmista dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Versículo 156. Muchas son tus misericordias, oh Señor, vivifícame conforme a tu juicio. Ya vimos esta palabra creo varias veces en estos sábados, qué significa la misericordia. No solamente, ya lo expliqué, no solamente la misericordia salvífica en el sentido de salvación, sino que a veces tiene misericordia. El sábado pasado, ¿no se acuerda que a veces tenía misericordia de Pablo cuando no dejó que se muriera una persona? Es cuando Dios a veces tiene misericordia en nuestra vida también, ¿sí? En ese sentido, dice, muchas son tus misericordias, oh Señor. Entonces, ahora vas a decir, el salmista se concentra en esta palabra de la misericordia. Y esto me hace acordar a mí, estoy en el versículo número 156. Me hace acordar, fíjese, a Nehemías. No sé si tendré el tiempo, a ver. ¿Cuánto llevamos? Pero voy a tocar un poquito de la historia de Israel, un poco, todo lo que ellos hacían. Escuche, si no entiende nada de lo que voy a hablar. Y a pesar de todas las cosas que hacía, Dios tenía misericordia. En Nehemías 9, los versículos, es largo, yo tengo muchos textos, pero voy a ir del 16 al 21. Escuche. Está contando un poco, Esdras, vamos a decir, está hablando un poco o confesando los pecados de Israel. Ese es en el contexto que está hablando Nehemías, o sea, ahí. Pero en el versículo 16 dice así, mas ellos, o sea, hablando de los padres, dice, nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto.
La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, y de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. En el versículo 27 y 28 dice lo siguiente. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu, escuche la palabra, otra vez se vuelve a repetir lo mismo. Y tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de los enemigos. En el versículo número 28 dice lo siguiente. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Entonces vemos una vez más la misericordia de Dios con este pueblo que era un pueblo, vamos a decir, que vez tras vez tentaba a Dios, o sea, o probaba a Dios continuamente. Acá en el versículo número 156 dice, muchas son tu misericordia, oh Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Fíjense que todo este pueblo de Israel tentó al Señor continuamente, cometía idolatría, fornicaban, se mezclaban con todas esas personas, y aún así, fíjese la misericordia que Dios tenía con ellos. Dios tranquilamente los podía haber exterminado. Incluso en esos 40 años, Dios les seguía dando de comer, Dios les seguía dando de beber. Tenía la misericordia. Entonces el salmista una vez más apela a la misericordia de Dios. Dice, pues muchas son tus misericordias, oh Señor, vivifícame conforme a tu juicio. Él está clamando, está pidiendo que tenga misericordia. Acuérdense, en el contexto, este era un hombre que buscaba a Dios. Si Dios, amado, ha tenido misericordia, ¿con cuántas personas? Escuche, nosotros somos todos pecadores. Sí, espero que con esto yo no esté pecando. Pero, ¿cuántas veces usted, con su pecado y queriendo agradar a Dios, aún caía en pecado? Y aún así tenía misericordia de usted sinceramente le buscaba. Pero otras personas que ni siquiera le buscaban y vivían pecando, aún así ellos alcanzaron misericordia. A veces pareciera ser como esto es injusto, pero la misericordia está para todos. Incluso estaba para esta gente que pecaba, pero en abundancia, hacía de todo, y aún así hallaron misericordia para todo aquel que quiera ir en busca de Dios. Ahora este salmista, bueno, de alguna forma buscaba la presencia de Dios, diciendo, mire, amado, lo que quiero poner en su mente, yo no estoy hablando que esto es salvación por obra, ¿sí? Pero estoy poniendo que si Israel, a pesar de todo eso, hallaba misericordia con toda esa cantidad de, vamos a decir, pecado que hacía, ¿cómo más esta persona, vamos a decir? Porque la misericordia no se basa en eso, usted sabe, ¿no? Pero de alguna forma, fíjese, por eso dice, mira mi aflicción, mira, dice, y que en tu ley no me he olvidado. De alguna forma, si ha hallado misericordia a personas que vivían de una forma, vamos a decir, impía, y aún así hallaron misericordia de Dios, cuanto más, y lo vuelvo a decir, no es porque Dios mira si obedecemos más o obedecemos menos, pero de alguna forma no acudirá más a sus hijos que claman de día y de noche, porque están buscándole de Él. Entonces podemos apelar a esa misericordia, y Él está haciendo eso. Fíjese, está comparando de alguna forma, mira la vida de ellos, mira al impío, ten misericordia, levántate, ayúdame, Señor. Él no fue a buscar ayuda en un psicólogo cristiano, él no fue a buscar a aquel que sabe juzgar rectamente. ¿Sí?
Muchos son mis perseguidores, y 157 mis enemigos, más de tus testimonios no me he apartado. Y acá está parte del tema, de lo que quiero hablar. Lo que quería ver es cómo responde usted. Este era por este texto le puse yo el título. Fíjese, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, más de tus testimonios no me he apartado. Amados, cuando vienen esos perseguidores, prevaricadores, burladores, usted se mantiene en la palabra de Dios cuando llega la hora de la prueba, de zarandearlo, de probarlo. Cuando viene el enemigo dice, porque lo tiene cercado, vamos a ver si lo pruebo, le saco esto, aquello. Vienen los burlones como amigos de Job, los que se burlaban del Señor Jesucristo. Bájate de la cruz, hazme un milagrito, así creemos. Usted se mantiene como el Señor, se mantiene como Pablo en la hora de la prueba, guarda el depósito hasta el final. Entonces, es como nosotros respondemos. Las pruebas, póngalo, si usted no le llegó todavía y usted es un cristiano, téngalo por seguro que le va a llegar la hora de la prueba y le va a llevar la hora de la aflicción. Usted va a ser probado. Si lo digo hace años, es muy posible que usted se quede solo, sea un camino que tenga que caminar solo, o con otros dos, o uno va más adelante, pero no son muchos lo que quieren, porque cuando llega la hora de la prueba, de la aflicción y de cargar la cruz, no todos la quieren abrazar, amado. Entonces, a diferencia de otros, ¿qué hace este salmista? ¿Qué nos muestra a nosotros? Que él se mantuvo fiel a la palabra de Dios. No es que se fue por un tiempito. Y yo me acuerdo que he escuchado a personas, hace años, cuando le hablé y le pregunté, no, que me dijo, vamos a decir cónyuge, pero no sé si hombre o mujer. Pero me dijo una persona, no es que se apartó por un tiempito, digo, ¿cómo que se apartó? Le digo, sí, le digo, ¿hace cuánto se apartó? Mire, tenía más años apartado del Señor que la fundación del mundo. O sea, me dijo, ¿cómo? Le digo, casi 10 años. Le digo, sí, pero ya volvió. Yo digo la verdad, sinceramente. Yo no sé cómo una persona puede estar un día sin abrir su Biblia. De verdad no lo sé. Es una incógnita para mí cómo puede hacer para sobrevivir. De verdad no lo sé. No sé cómo puede hacer sin escuchar la palabra, sin estar con hermanos. No sé, sin operar con los dones para otro más, los frutos. No sé cómo se puede hacer vivir. Pero a diferencia de otro, este salmista, fíjese, se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque él se fundamentó sobre la roca. Y eso es lo que lo hizo. Él no se concentraba en los demás, se concentraba en él. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Él no estaba viendo, fíjese lo que dice en el 157, dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, más de tu testimonio no me he apartado. Estaban estos prevaricadores, o sea que son gente, vamos a decir, escuche, la traducción ahí, que aparece ahí en el hebreo, sería gente desleal. Gente, ¿cómo puedo explicar? Gente desleal es gente que traiciona nuestra confianza. Esa es la traducción ahí. Perseguidor, mal agradecido, ingratos, traidoras. A pesar de eso, él no traicionó al Señor, porque no tenía fundada, él no era cristiano como responden los demás conmigo. Él era cristiano sabiendo que eso iban a mostrar si él era un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Pero a diferencia de otros se mantuvo fiel. O sea, ¿qué era? Él tenía un celo por la palabra de Dios. Y es así cuando usted no es un cristiano como responde por si vienen las situaciones. Si viene no difícil, dejo de ser cristiano. Cuando es muy fácil, me pongo la camiseta. No, me la saco. Me la pongo, me la saco, me la pongo. No, usted ya eso es una naturaleza. El árbol, por más que llueva y salga sol, siempre sigue siendo árbol. No cambia. Entonces, este hombre tenía celo por la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia. Es cuando de verdad se mantiene firme ante la situación. No importa, como dice 158, venían los que prevaricadores. Ya lo dije, estos prevaricadores son gente desleal. Gente que usted confió y esa gente le traicionó. Eso es un prevaricador. Una persona que lo
lo ha traicionado. Él confiaba en esto quizá y lo traicionaron. A mí me viene a la mente de quién, mejor ejemplo de prevaricador que traiciona la confianza, es una persona que come con usted. Incluso moja el pan de su propio plato. Y eso fue Judas, amado. Esta persona que de verdad estaba cerca del Señor. ¿Cuáles son los que más pueden herir? ¿Cuál es que usted se pueda, más decir, puede llegar a acuchillarlo sin darse cuenta, porque usted no lo espera? Es una persona que está cerca, amado, usted no... ¿Cuántos casos hay que personas que se confiaron? Acá y ayer que estábamos hablando de un relato, y una mujer le hizo algo, por no decir porque estamos grabando, lo mató a la pareja, creo con un cuchillo. ¿Pero por qué? Porque se confían de las personas que están muy cercas. Y esos son los que vas a decir, Judas estuvo muy cerca del Señor. Entonces, pero él no le importó eso, amado. O sea, no le importó estos prevaricadores. ¿Qué era? Él confiaba en la palabra del Señor. No era fiel porque los demás sí le eran fiel. Él era fiel a aquel que es fiel. ¿Sí? Fíjese lo que dice 158. Dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Escuche. Una vez más, ya lo hablamos varias veces. ¿Por qué se disgustaba a él? ¿Por lo que hacían? ¿Le hacían a él? ¿O qué? No. ¿A qué lo disgustaba? No le disgustaba, vamos a decir, qué es lo que hacían. El versículo 158 dice, porque no guardaban tus palabras. No le importaba lo que hacían. O si lo lastimaban, hablaban. Él le molestaba, estaba celoso, porque no guardaban su palabra. Escuchen, le voy a aclarar más la mente. No se preocupaba por el vecino de frente, no se preocupaba por el acostado. Acá, ¿por qué? Porque son inconversos. En el contexto es el pueblo. ¿Quién tiene la ley acá en el Antiguo Testamento? O sea, ¿quién va a guardar un filisteo la ley o algo así? El mismo pueblo, usted lo vio a Nehemías, lo vieron a Edra, lo vio a Jeremías, lo vieron a todos esos profetas. ¿A quién le iban a predicar? Bueno, el mismo pueblo de Dios, vivían como querían, ja, 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 se reían, pero decían que eran cristianos, o eran creyentes, por lo menos. Entonces se disgustaba. A mí, si algo que me enoja y me enerva, es lo que se dicen que son cristianos. Y más que enseñan la palabra de Dios, hablan, se hacen los maestros con las mujeres incautas, de verdad, que quieren buscar de la palabra de Dios, pero después, sí, soy cristiano. No, eso sí me enerva. No me enerva una persona que por ahí está, recién está caminando, un inconverso que quiere venir, lo ayudo. Acá han venido personas que no conocen, sí, yo te ayudo, pero una persona que lleva años, que me dice que es maestro de la ley y que enseña, y después vive como quiere, o quiere hacer caer a otros dentro del pueblo de Dios, no, amado, eso no. De verdad, eso molesta, porque eso no lo hace ni siquiera ni un impío, le hace maldad a los de su familia. Ni un impío busca hacerle maldad a los suyos. Pero ¿cómo vas a decir uno que se dice ser de nosotros busca lastimar al pueblo de Dios, hacer tropezar al pueblo de Dios, hacer quedar mal al pueblo de Dios? Eso sí me molesta a mí. Pues veía a los prevaricadores y me disgustaba. Porque no guardaban tu palabra. Él prefería que diga no soy cristiano y ya está. Bueno, quedamos bien, yo no me preocupo. Pero si me dice que es cristiano, no. Usted me dice, estoy luchando con el pecado, mire, yo soy mi arremango y lo ayudo. Pero que me dice que es cristiano y después hace, no, eso no, amado, no. Por eso dice, mira, oh Señor, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Mire, ¿cómo empezó el Salmo? Mira mi aflicción. Ahora fíjese en el 158 dice, mira, oh Señor, que amo tus mandamientos y vivifícame conforme a tu misericordia. Ahora le pide que no se centre tanto en el sufrimiento, sino que se mire, por favor, ¿qué cosa? Que Él ama. Ahora, si ama los mandamientos de Dios, ¿qué dice el Señor Jesucristo? El que me ama, mi palabra guardará. Fíjese, porque empezó, porque de tu ley no me he olvidado. Entonces, no solo olvidarlo, sino ponerla por práctica. Creer y obedecer van juntos. Entonces, el salmista dice que mire, vas a decir, cómo él ama su palabra. Es decir, el que me ama, que guarde mis mandamientos.
Y es así. Amado, no se trata solamente de buscar el favor de Dios en el momento de la aflicción, sino que estar continuamente. Mañana tengo que hablar de 2 de Corintios capítulo 12, en los versículos, vamos a ver, creo que 7 en adelante. Escuche, yo le hago un adelanto, pero tengo que hablar de algo que se llama aguijón. ¿Sabe qué significa aguijón? Eso, sí. Sí, es un pinchito, pero también significa eso, significa un sufrimiento, una aflicción. Usted nunca se clavó, yo me acuerdo cuando era chico, conté una aventura, para romper un poco, una chocoaventura. Me picó una de esas cositas que vuelan, que creo que se conocen como avispas o abejas. Mamma mía. No sabe cómo salté. No sé qué le hice, pero me picó, se enojó. Creo que me hicieron poner barro, algo de eso. Duele, pero no se imagina. Chiquito, pero duele. Bueno, eso aguijón es un sufrimiento, es una aflicción. Mañana tengo que hablar un poco donde Pablo oró 3 veces. En el griego puede llegar a decir, no, que 3 veces y ya dicen, pues mañana tengo que hablar un poquito de esto, decir, qué poca fe tuvo Pablo, por eso el Señor no. En la connotación puede tener, significa que orar mucho quizás. Y quizás no tanto, el Señor Jesucristo se fue a Getsemaní, ¿cuánto oró? 3 veces. Oró una, fue, estaban haciendo los discípulos. Oró, volvió. Fue, vino. Sí, hacía eso, vino otra vez. Durmiendo. Estaban haciendo eso. Usted no se olviden. Usted, sí, díganme sinceramente. Sinceramente. De verdad, sinceramente. Imagínense que está el Señor y está orando ahí. El Señor está orando ahí. ¿Qué haría usted? Pues no seríamos mejores que ellos. No seríamos mejor. Seguro que nos hubiéramos quedado dormidos también. Sí, pero fíjese. Pero ya sabiendo, ya uno no lo hace. Pero se durmieron. John Bunyan en el Progreso Peregrino, ¿qué hizo? Se durmió también. Entonces debemos tener cuidado de no dormirnos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Mañana vamos a ver entonces que un poquito de eso que el Señor oró 3 veces. Pablo oró también 3 veces. Pablo también oró 3 veces. Pero aún así el Señor dijo que te baste mi gracia. Al Señor Jesucristo, ¿qué dijo? O sea, cuando oró, dijo que se haga tu voluntad. Entonces, amado, fíjese, a veces la aflicción, acá el salmista está pidiendo que lo libre. Quizás mañana yo voy a hablar un poco más, que el Señor no nos va a librar. Yo decir, no, ¿por qué? Porque por esa aflicción es como yo te voy a sacar bueno. Y vamos a hablar un poco como Señor, yo te voy a librar. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues que te voy a librar, pero es por medio de esa aflicción que vas a sufrir y vas a padecer, quizás para dejar esa cosa. Pero primero vos tenés que padecer y sufrir para que yo te pueda sacar ese pecado. Y nosotros estamos concentrados en que la aflicción, no doy más, ya, líbreme. Dice, te estoy librando, por eso estás sufriendo, estás padeciendo. ¿Ves cómo la aflicción a veces nos centramos en el dolor, pero no en la liberación de Dios? Dios está liberando. Y es así, la carne está gritando. Está diciendo, pero ¿por qué? Porque es carne. Entonces lo que quiero ponerles, amado, que a veces nos centremos en que cómo respondemos a eso, porque dice que todas las cosas ayudan para bien. Quizás Dios está utilizando eso para librarnos. Escuche, y el salmista cierra con esto, esta palabra tan fuerte que yo no la escuchaba hace tiempo, que es el 160. Escuchen. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Mire, yo con este texto solo me haría un sermón. Sinceramente, ustedes que me conocen saben de qué hablaría. Hablaría de bibliología. ¿Por qué? Escuche, porque el Señor me ayude a medir mis palabras. No dice algunas doctrinas secundarias acá. Y para los que saben lo que estoy hablando, esto les molesta.
Dice, la suma, la totalidad de la palabra es verdad. No, que esto no es tan importante. No hagamos diferencias, dicen otros los que van más adelante. Pero como los escuchan a ellos ustedes, entonces, y no saben a veces diferenciar el error, porque no lo ven cuando él tira sus doctrinas por ahí, no las ven. Uno que está mirándolo así serio, sabe lo que está diciendo. Una verdad con una mentira es una mentira para mí. Es una mentira. Usted dice una cosa así, que algunas cosas no son tan importantes, que por eso no nos vamos a dividir. No, es la suma, la totalidad. Cuando hablamos de bibliología, mire, por eso pedí, Señor, que me ayude, porque si no me voy de acá. Pero es todo el pleroma, toda la revelación desde Génesis a Apocalipsis es verdad. Yo no puedo decir que esto no es tan verdad. Quizá algunas doctrinas puedan ser más importantes como la justificación, la santificación, pero hay doctrinas que son importantes. Ejemplo, muchos no le dan importancia, dicen, no, la escatología, y yo con esto adelanto que ya me voy a primera y segunda Tesalonicenses, apenas termine esto, pues ya vengo preparando para eso, y voy a hablar de escatología. Y está muy relacionada incluso con el Evangelio. Entonces, la suma de su totalidad es la verdad, toda es la verdad, no es relativo, no que esto para vos, que sí, para mí, no. Es importante, amado, todo el consejo de Dios. No podemos tomar algunas cosas y decir no es verdad esto, o sí, no nos vamos a dividir por esto. Amado, escuche bien, la verdad divide, la verdad, la espada divide. Entonces así, entonces toda la palabra de Dios es importante, ¿sí? Yo podría seguir hablando sobre este tema, pero me voy a frenar ahí porque es un tema que de verdad da para hablar. Bueno, ¿qué aprendimos entonces en el día de hoy? Un pequeño repaso. Si no entendió nada de lo que hablé. ¿Cómo respondemos ante las aflicciones? Exacto. O sea, ¿cómo podemos superar esas aflicciones? Es cuando nosotros nos agarramos o nos aferramos a ¿qué? A la palabra de Dios. No olvidamos la palabra de Dios. Escuche, las personas, y no hablo de nadie, porque parece que capaz que está escuchando por ahí usted ahora y piensa que estoy hablando, hablo de las personas. Las personas se olvidan de la palabra de Dios, se olvidan de Dios, pero después se acuerdan de Dios en ese momento. ¿A qué le hace acordar? ¿Recuerdan Nehemías que leí? Dios, no sé si lo prestaron atención, pero bueno, Dios le mandaba, estamos escuchando la Biblia, toda la Biblia en Jueces. Dios le mandaba a los jueces que eran libertadores. ¿Qué hacían? Los liberaban. Señor, ayúdame. El Señor los ayudaba. Otra vez volvían a pecar. Pero si te acabo de liberar de ese pecado, ¿por qué volvés de nuevo? Y otra vez, Señor, otra vez, ayúdame, por favor, Señor. Otra vez al tiempo le mandaba al Señor, sí, otra vez, pero estaban así. Entonces usted no puede estar clamando cada vez y pidiendo. El Señor le liberaba una vez, entonces, y tampoco puede olvidarse del Señor después de clamar. Entonces aprendemos que, fíjese que este salmista superó eso porque él no se olvidó de los mandamientos de Dios, las promesas y la palabra. Él apeló a la misericordia, pero andaba en los caminos del Señor. Quizás venía de estos sufrimientos, esas aflicciones, por querer caminar la palabra de Dios. Vinieron persecuciones por eso, ¿sí? Entonces, fíjese, eso es lo que tenía él. Tenía la palabra de Dios como la regla, su fundamento, donde él se apoyaba. Y ahí es donde nosotros tenemos seguridad para obtener la liberación. Si viene la liberación o no, solo confiar en la providencia y la soberanía de Dios. Ahora, a veces vendrán las aflicciones y los sufrimientos que hizo el salmista. ¿Qué aprendimos? Bueno, que tenemos un abogado como así, de su pueblo, que es el Señor Jesucristo, o el Redentor. ¿Sí? Ahora escuche, sí, usted dirá, bueno, ya fuimos vivificados, el salmista lo nombra 3 veces, vivifícame, redime. Nosotros fuimos vivificados, ya tenemos vida, pero necesitamos que el Espíritu de Dios y la gracia continuamente en nuestras vidas, que siga operando a nosotros, o cuando el pecado mata, amado.
¿Qué pedimos? Otra vez que nos vivifique, no sé si me pueden entender lo que digo, que nos vivifique espiritualmente porque el pecado nos mató. Otra vez nos mató, uno me molesto así, uno orar, Señor, pido perdón, y otra vez Señor me vivifica, me da vida de nuevo. ¿Pero por qué? En el sentido que me perdona y se va el pecado. Pero necesitamos continuamente, desde que el Señor esté con nosotros. Y si usted no ha venido a Cristo, la Biblia dice que usted está muerto en delito y pecado. Es un momento de gracia para que el Señor le dé vida, lo vivifique. Porque dice el Señor que está apartado de los prevaricadores, de los pecadores, de los que no guardan sus mandamientos, de verdad. Entonces es un tiempo de ahora de venir. La Biblia dice de que nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Que Dios es un Dios justo y santo. Mira, yo no hice tantos pecados. Se lo voy a poner así. Escuche, si usted está acá y alguien viene, no sé, y Dios no quiera, mata a un ser querido, un hijo, una hija, por si le roba algo, capaz que no le presta atención tanto. Pero usted va a un juez y automáticamente va encarcelado, pero quizás sale, como vemos acá en Argentina, a 1 año por buen comportamiento. ¿Usted dirá que ese juez fue justo? O vamos a decir como por acá vemos a veces que pasa algo y el juez no hace justicia. ¿Y usted qué diría de ese juez? ¿Qué diría si el Dios justo, creador de todo, el cielo y la tierra, y que creó al hombre perfecto, pasa por alto el pecado? Sería injusto. Ahora, ¿cómo soluciona esto Dios? Bueno, conocemos como la justicia nosotros, es que a menos que alguien, un abogado, como dice ahí, que cuando habla de que apela a él, a un abogado ahí que defienda su causa, porque esto es un transgresor, porque no, de verdad nació muerto en delito y pecado. La única forma es que alguien pague por esa deuda. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Pagó esa deuda y de esa forma saldó. Y así el Dios justo puede, de alguna forma, vamos a decir, pasa por alto en el sentido de eso porque alguien murió en su lugar, vivió una vida santa y justa y también pagó por sus pecados. Entonces Cristo es nuestro, así puede transformarse en Cristo en su Redentor, su Goel, como era conocido antes. Entonces es importante que usted necesita nacer de nuevo, no conocer teología. Teología la puede conocer cualquier persona. Nacer de nuevo, ser regenerado, o como dice ahí, necesita ser vivificado. Ahora, ¿qué hay? Bueno, hay una promesa, amado, porque fíjese cuál es la promesa. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, la suma de la palabra, si todo lo que dice acá es verdad, la Biblia dice que esto es un pecador y tarde o temprano se va a parar ante el tribunal de Dios. Y esto es la suma de su palabra, es verdad. Pero también hay una promesa. Dice que todo aquel que va al Señor Jesucristo en fe y en arrepentimiento, el Señor no le echa fuera. Hay perdón de pecados si usted va ahora. Espero que el Señor le haya hablado a usted y que nos haya hablado a aquellos que ya estamos caminando, que cuando venga el sufrimiento, la aflicción, nos podamos gozar más en el lugar hacia donde vamos, el ver al Señor Jesucristo, y que ese gozo nos anima a seguir viviendo esta vida que de verdad, como cantamos hoy y tenemos que cantar mañana, es hermosísimo el camino. Bueno, amado Padre, Señor, le agradecemos por el salmo de hoy, Señor, le pedimos, Señor, que le esté bendiciendo su palabra, Señor, y gracias, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.